diálogo, incluso queremos entender de cómo ve la prensa extranjera esta problemática. ¿Cómo estás, Jimena? Te damos la bienvenida, si somos. ¿Cómo estás, querida Mega? Muchas gracias. Hola, Jimena, bienvenida. Hola, profe. Bienvenida. Tus títulos, expertise, y que hoy día nos van a aclarar, digamos, estos cuestionamientos. Vamos a partir este diálogo con un titular. Esto nos llega porque esta noticia claramente dio la vuelta al mundo. Este titular es de El País, en España, y que dice lo siguiente: el enfrentamiento entre civiles enciende el conflicto mapuche en la Araucanía chilena. Todo esto entre gritos, donde jamás sé que iba a escuchar algo así, donde el que nos salta es mapuche. ¿En qué momento llegamos a este punto? ¿En qué momento parte de la ciudadanía se descoordina culturalmente, no hay un reconocimiento en el respeto por sus raíces y se genera este choque que parece ser irreconciliable, en donde cada uno se llama patriota y ve al otro como el enemigo? Ciertamente esto es un síntoma de algo mucho más profundo, evidentemente. Tú tienes que distinguir como lo inmediato de lo mediato, es decir, la corta duración de la larga duración. A corta duración, recordemos que estamos en un contexto de pandemia y recordemos que también nosotros, en nuestro pensamiento bastante centralista, estamos acostumbrados a la presencia del Estado en distintas partes. O sea, tú necesitas hacer un trámite y te quedas cerca porque vivimos en la ciudad. Pero piensa en una localidad relativamente conectada en el cual el Estado está presente mayormente a través de la municipalidad, y en tiempos de esta pandemia vaya que se necesitan los servicios de la municipalidad. Sí. Y a largo plazo, en una construcción de como que el término mapuche no va a significar nuestra identidad común, va a significar en ese momento grupo radicalizado que está pidiendo sus derechos reconocidos por tratados internacionales, que podemos ingresar en ese tema, de maneras poco legítimas. Entonces, como construcción del discurso es súper potente, porque en el fondo tiene un momento punto A y un punto B mucho más profundo. Sí, Jimena, qué bueno tenerte hoy con nosotros, porque sabemos que eres muy experta en este tipo de materias. Queremos entrar a conocer un poquito la historia del conflicto que se ha dado por años en la Araucanía, y para poner un poquito también en contexto lo que estamos revisando en este momento. En Curacautín, que es un sector precordillerano de Bulumapu, el sábado pasado los civiles empezaron a atacar a mapuches que estaban tomándose de alguna manera la municipalidad de esa comuna. Curacautín había sido un lugar que se había mantenido de alguna u otra forma como bien alejado de los conflictos, por eso también llama tanto la atención. Y quiero partir de ya, no preguntándote, Jimena o profe Jimena, ¿qué opinas de lo que está pasando en la Araucanía? A una opinión más personal quizás, ¿cómo lo ves tú desde tu prisma como una persona entendida en el tema histórico? Ciertamente algo terrible, muy lastimoso, porque en el fondo es volver a dividir, volver a radicalizar. Y hoy día yo ponía como, no sé si han visto ese cómic de Mafalda, que agarra un parche curita y dice, ¿cómo me puedo pegar esto en el alma? En el alma. Es que eso es lo que me pasó. Es que, o sea, si al final del día el 85% de todos nosotros, si es que no más, porque faltó gente en ese estudio, tenemos genes, entonces es negarnos a nosotros mismos. Exacto. Entonces, me duele, la verdad. ¿Qué porcentaje de chilenos tenemos genes mapuches? Según ese estudio que yo cito, el 85%. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que es mucho mayor, definitivamente. Jimena, y qué bueno. Tengo una pregunta respecto, a ver, yo creo que hablar en este momento de soluciones es un poquito complejo. Sin embargo, este es un conflicto que lleva décadas, y la pregunta que te quiero hacer es ¿por qué nadie se ha querido hacer cargo? ¿Es tan difícil la solución de esta situación que nadie quiere meter las manos ahí? Es que es profundamente difícil. Es este tipo de situaciones que es como un multicausal, también tiene episodios demasiado tristes, demasiado horrorosos en su conformación. También genera susceptibilidades y ojo con esto, también nosotros somos demasiado siglo XIX para pensar las diferencias. Hay diferencias de cosmovisión, hay instrumentalización. Entonces, como todo constructo histórico de larga duración es complicado. Es igual que todas las personas somos distintos. Lo que funciona para mí no tiene por qué funcionar para ti, y sobre todo que tienes otra cultura y otra cosmovisión. Claro. Partamos de esa base. Y el siglo XIX fue del terror para la comunidad.
O sea, claramente. Ahora, fíjate que aquí se utilizan palabras bastante fuertes. A mí siempre, Jimena, me ha llamado la atención donde que, claro, las personas que se ven inmediatamente afectadas hablan, claramente dividen a esto en soy víctima y esta otra gente es mala, son gente terrible, digamos, claro, considerada. Yo siempre, cada vez que sucede esto, me hago la pregunta: ¿qué hace que un grupo así se sienta arrastrado a cometer talos actos? ¿Cuánto rato los empujaron que terminaron en esta? Como por ejemplo el estallido social. El caso, quería, es que Pedro Cayuqueo estuvo en Mentiras Verdaderas y en algún momento Eduardo Fuentes le pregunta sobre estas terminologías que te comentaba, como la palabra terrorismo. Y le dice, estos son actos terroristas, y esto es lo que Pedro Cayuqueo le responde. Atención, miren. Mira, yo no voy a negar la existencia de violencia política mapuche. Hay organizaciones que la reivindican públicamente. Es parte de su abanico de expresiones que ellos tienen para presionar a la autoridad o para manifestar su molestia o también para llamar la atención respecto de temas que están pendientes. Pero hablar de terrorismo son palabras mayores. No podemos hablar de terrorismo cuando lo que sucede muchas veces es simplemente daño a propiedad privada. Eso no es terrorismo en ninguna parte del mundo. La quema de un camión, por ejemplo, no puede ser considerada de terrorismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Terrorismo es lo que vemos en las noticias, lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Europa con el yihadismo más radical. Terrorismo tiene que ver con el uso desproporcionado. Es un método de combate que tiene a los civiles como blanco predilecto. Es un método de combate devastador, indiscriminado. Y eso no sucedió en el caso mapuche. Si tú sacas la cuenta respecto de los muertos en el conflicto del año 97 en adelante, cuando parte de su etapa más radical, yo te diría que al menos un 70-80% son víctimas mapuches, son jóvenes activistas asesinados por la espalda, y no precisamente población civil. Tú te puedes tomar perfectamente un café, no ahora en pandemia, pero lo puedes hacer en otro momento, en el centro de Temuco, sin tener miedo de que un coche bomba explote en la calle. Puedes andar en el metro de Santiago tranquilamente sin que una bomba explote, una bomba con carácter étnico, digamos, una bomba de un grupo radical mapuche, te explote en la cara. No hay terrorismo mapuche en Chile, y la Corte Interamericana, en los fallos que ha condenado al Estado chileno, precisamente ha dicho eso. Pedro Cayuqueo hace un tecnicismo que puede ser muy correcto, y te lo pregunto a ti, Jimena, que no es terrorismo lo que aquí ocurre porque no hay acción de agresión sobre civiles, sino sobre medios de transporte, por ejemplo. Si menciona de que algunos jóvenes mapuches han sido violentados y ultimados, digamos, por fuerzas públicas, y dice lo que aquí yo entiendo es parte de una gran torta de una etnia que tiene una manifestación más efusiva, empujada a ese extremo a la hora de querer pedir, solicitar o demostrar sus necesidades. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las palabras de él? No, y lamentablemente yo tengo que discrepar, porque en el fondo, claro, si tú estableces el límite tan al extremo, el concepto se queda corto en el fondo. Claro, porque yo digo, pues, no hay civiles afectados, pero la propiedad eventualmente también es sujeto de derecho, y cuando tú usas la fuerza, ya estás cometiendo... No, es que el término terrorista es un concepto muy fuerte cuando tú lo aplicas en el concierto internacional, pero recuerda la definición más básica, que es el uso de la fuerza para cierto discurso ideológico político. Entonces, en eso... Desde lo más técnico, estoy hablando, pero en el tecnicismo absoluto. Ahora, pregúntale a un camionero que le toca eso. Él siente terror. Entonces, ahora, de que hay un desequilibrio en la fuerza es evidente. Es evidente que han habido cosas absolutamente cuestionables, pero no tiremos el concepto tan atrás, porque si no, nada... Es que cuando todo es algo o nada es algo, no, el concepto no me sirve y se cae. Entonces, bueno, se agradece, Jiménez, en realidad. Sí. Claro, porque en el fondo hay que, mira, en estos conflictos tan complejos siempre tienes que mirar todas las caras, es como un cubo Rubik, tú no lo resuelves en una sola cara siempre, tienes que ir equilibrando las visiones, ¿te fijas? Entonces, claro, ahora, que creo yo que sí la etiqueta es un poco fuerte, pero sí es un acto violento. ¿Qué te parece, Jimena, que se estén enfrentando civiles, lo que leíamos anteriormente en el titular del diario El País? Porque finalmente el enfrentamiento es entre los mapuches, como lo quieren hacer ver algunos, y
y los ciudadanos como que quieren verse que son los de bien y que están a favor de que todo siga funcionando, que se acabe este llamado terrorismo mapuche. ¿Es un método común esto de la autodefensa? Esto tiene que ver con la brutal ausencia, como decías tú, posiblemente del Estado, como lo decía en la ciudad, pero también del municipio. Y si hay un tinte político en esa autodefensa. Exacto. Mira, yo escuché vi un video de un blog, que está bastante moda, y me parece muy peligroso validar la autodefensa, porque por algo vivimos en una sociedad, con un Estado y con este contrato social que en el fondo establece el monopolio y la violencia en las instituciones. Eso es como básico, no estamos en el Far West. Y hay un detalle que no es, que eso es demasiado relevante, porque de ahí abre la compuerta muchas cosas. Ahora, sí, hay que proteger eso. Yo creo que sí, son consensos mínimos, a pesar de que históricamente tiene bastante sentido los reclamos, y también tiene mucho sentido el hecho de que necesitan la municipalidad. La forma es totalmente negativa para todos los lados. O sea, yo no valido, en eso yo soy bastante pacifista para mis cosas, no valido la violencia de ninguna parte, porque en el fondo cuando tú polarizas los discursos no hay diálogo y condiciones el diálogo, y eso es fatal para cualquier proceso, sea mapuche, sea como decía Pedro Cayuqueo, para el Medio Oriente, echa a perder todo, se pudre todo, la verdad. Claro, y aquí también hay una deuda pendiente del Estado que no ha garantizado esta unión al diálogo también. Eso, no hay diálogo. Por lo mismo, exactamente, se ha dilatado demasiado este tema y vemos que cada vez más también por ese sector la policía va perdiendo legitimidad. Entonces son un montón de cosas que se van sumando, y qué bueno que lo explique, pues, profesora Jimena, porque en realidad yo creo que muchos chilenos también tienen el prejuicio de lo que significa el pueblo mapuche, cuando hemos visto por estos días que hay mismos integrantes de la comunidad mapuche que no están de acuerdo con este tipo de actos delictuales que llevan a vandalismo, que llevan violencia. Entonces tampoco me parece justo meter a todos en el mismo saco, y por eso qué bueno que empecemos a entender un poquito la historia, porque es parte de nuestro ADN. O sea, son pueblos originarios que merecen su espacio, y su demanda puede ser tan legítima como la demanda que pueda tener yo como ciudadano, la que puedan tener ustedes. Por tanto, el diálogo se hace cada vez más necesario. Sí. ¿Le parece, profesora, que vayamos un poquito a la historia para comprender cómo se desata este conflicto y por qué perdura tanto rato en la historia de nuestro país? Un poquito de historia junto a Bernardo O'Higgins, que sí reconoció la independencia del pueblo mapuche, Salfate. Exactamente. Esto es bien interesante. La verdad es que esto yo no sé si o no me lo pasaron porque no estaban los textos del maldito Villalobos, que era el libro oficial en los tiempos de Pinochet cuando estudiaba en el Instituto Nacional, perdóname, que lo voy a decir porque yo salía... Gobiernese, Juan Andrés, gobiernese. Ok, muchas gracias. Dice lo siguiente. Titular, que hoy día lo rescatamos, cierto que está en los libros de historia, pero lo sacamos de interferencia.cl, que dice: hace 200 años, Bernardo O'Higgins, consignado oficialmente como el padre de la patria, reconoció, van a ver sus palabras, la independencia del pueblo mapuche. Todo esto en 1819, a partir de esta carta que envía a los longos, y que obviamente, digamos, hoy día con copia a todas las personas que no se vayan a querer apropiar o expropiar estos terrenos, que él reconoce lo siguiente. Mira, tenemos dos gráficas para rescatar, Jimena, para entender cómo esto en algún momento parece perfecto, lindo, armónico, y después todo se va un poquito al carajo. La carta de Bernardo O'Higgins dice así: araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes, ya no os habla un presidente que, siendo solo un siervo del rey de España, afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada. Os habla el jefe de un pueblo libre y soberano que reconoce vuestra independencia y está a punto de ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros estados. Y termina: contestadme por el conducto del gobernador intendente de Concepción, a quien he encargado trate este interesante negocio y me avise de nuestra disposición para dar principio a las negociaciones. Entre tanto, aceptar la consideración y afecto sincero con que desea ser vuestro verdadero amigo,
firma Bernardo Higgins, que no era de la boca para afuera porque el hombre, entre otras cosas, hablaba mapudungun, según entiendo. O sea... Caso cerrado. Caso cerrado. O sea, ahí íbamos bien, ¿o no? O sea, íbamos perfecto. No, es que tremendo. O sea, de hecho, Higgins, diga lo que quieran, pero era un hombre adelantado a su época. Ajá. Y eso fue uno de los motivos por los cuales lo fueron. A ver, contexto. Aquí entramos en mi área. Este siglo XIX fue fantástico. Principios del XIX, una independencia extremadamente dificultosa, ya sí o sí. Y de hecho, voy a ir más atrás en la historia que nunca le contaron. Porque recuerde que la historia también tiene historia. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo se empezó la historiografía chilena? En el siglo XIX. Ergo, si a usted no le gusta Villalobos, el continuador de la ilustración, más que nada del iluminismo en versión chilena, y entonces recoge a Barros Arana, recoge Seguirre y demás, y entonces se construye nuestra historia de espalda a nuestro pasado colonial. ¿Y cómo era el pasado colonial? Vamos al siglo XVII, al XVI, al XV. Wow. Los mapuches son el Vietnam del Imperio Español. No se pudieron. Mira. Sí, 100 años de guerra. No pudieron. Más de 200. Y ojo con eso. También hay todo un tema de que no hay que creerle tanto a los cronistas porque sí, lo intentaron. Ya Valdivia le fue pésimo, después la batalla de Curalaba. Ok, entonces, pragmáticos como fueron los gobernadores españoles, porque además que era muy lejos esta capitanía tan problemática ya. Frontera natural, el río Biobío y San se acabó, caso cerrado. Y ahora, a mí me pasaba que yo cuando conocí el río Biobío, me hizo porque los santiaguinos o porteños en mi caso, que conocemos el estero Marga, el río Mapoche, y es así enano. Entonces yo decía, ¿cómo un río puede ser frontera? Hasta que lo conocí fue como, ya, todo calza. Entonces, claro, tiene plena. Entonces ahí se establece una relación de frontera con algunos episodios de disputa, pero en el fondo es como, de aquí para allá está el territorio indígena, como le llamaban, de los naturales, y del Biobío por arriba, como la civilización. Y eso, fíjate tú, que incluso en 1537 el Papa dice, los indígenas son libres. Entonces, lo que hace Bernardo Higgins, básicamente muy pragmático a la inglesa, que es su crianza, dice, ya no nos hagamos problemas, porque de hecho hubo algunos sectores, es que siempre tenemos que especificar, porque no es toda una unidad, es súper diverso y disperso también. Entonces, incluso hubo algunos, casi contados con los dedos de esta mano, comunidades mapuches que fueron realistas, porque ¿para qué cambiar el orden si estamos súper bien? Entonces, Bernardo Higgins coge ese guante y dice, bueno, autonomía, ¿sí? Entonces, de ahí el problema es en el siglo XIX, de 1860 en adelante es donde viene toda esta génesis, este capítulo del terror, porque durante la República Conservadora, tranquilo, y mira, hay otro dato que jamás te contaron, y lo voy a contar en exclusiva para ustedes, que de aquí no salga eso. Sí, pues queremos saberlo. Ya, a ver, grande, mira, fíjate que en el siglo XIX son las únicas guerras de Chile, si descontamos el tema de los conflictos internos, y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, más la cuasi guerra, porque en realidad fue un bombardeo contra España, más la guerra del Pacífico, aportan soldados que después de participar en estos conflictos bélicos van a pacificar, a colonizar la Araucanía, y eso es el término que se usa. Claro, Pacífico es un eufemismo en el fondo, pero que es muy siglo XIX también es un eufemismo. Entonces, mira a quién enviaron, a soldados. Es como, de nuevo, usando como esta metáfora del Vietnam, que eso es muy de película, porque en el fondo si yo mando como a Robocop ahí a conquistar, entonces no lo va a hacer en buenos términos. Además que el siglo XIX es bastante intenso ideológicamente, porque recuerda que está todo el tema del darwinismo social, el concepto de, usted sabe, de que, y ahí viene todo, que el darwinismo llevado a la sociedad es fatal, porque en el fondo establezco ciertas razas superiores, y Cornelio Saavedra, que el personaje clave, participó en la guerra del Pacífico, entonces viene con todo, y bueno, ya había presentado el proyecto en el 61, y ya en el 84 dicen, ya vamos, sigamos. Entonces, ahí el contexto en el cual se genera todo esto es demasiado fundamental y explica muchas de las heridas y del discurso. Eso fue siglo XIX para ustedes. Oye, excelente, maestra, aunque el darwinismo se entendió al revés, porque claramente más firme que los mapuches nadie, o sea, si era por el más alto, la verdad es que para este lado con cañones y carabines, y por el otro lado a piedrazos y a pata pelada, y ahí estábamos. Pero igual los vietnamitas, el Vietcong le ganó porque en el fondo tiene el conocimiento del territorio.
Y estamos hablando de saquemos en el siglo XXI. La pólvora se demora en funcionar, es totalmente, no totalmente, pero bastante poco eficiente. Entonces hay que sacarnos del siglo XXI e ir hacia el siglo XIX. Pero recuerda que están muy avivados porque el Estado chileno, la civilización contra la barbarie. Porque aquí los grandes olvidados son el extremo sur. Y esto también se repite en Argentina, con la conquista del desierto que le llamaron acá. Es como un eufemismo geográfico esto. Lo que se hizo en Argentina. Claro, exactamente. Notable. Entonces, sí. ahí se explican muchas cosas, porque en el fondo, en la primera etapa, con los veteranos de la guerra contra la Confederación, sí ocurre la estafa, sí ocurren las reducciones, que en el fondo lo sacan de tu tierra. Y ojo con esto, también a propósito de lo que decía al principio, cosmovisiones. Para nosotros, la tierra es algo que es distinto para los mapuches. Sí, por supuesto, también la araucaria y todo. Sí, qué importante, profesora. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero dejar planteada esta pregunta porque ahí usted, profesora, hablaba del año 1862, pero un año antes, en el 1861, ocurrió la pacificación, y ya vamos a hablar de por qué se le pone ese título si no fue precisamente algo tan pacífico. La pacificación de la Araucanía, que fue el inicio de un conflicto que no termina efectivamente hasta el día de hoy. Nos parece súper relevante comprender la historia, porque yo, a modo personal, creo que muchos chilenos no entienden, y también me hago parte de eso, no entendemos muy bien cómo fue el origen de todo este conflicto, porque también hay que hacer ahí un tirón de oreja a los colegios, porque enseñan la historia también bastante de repente media tergiversada. Vamos a hablar de todo eso a la vuelta de la tanda, así que no se separen porque ya estamos de regreso. Y ya. No me va a llegar tampoco. No, sí va a llegar mal. Estamos hablando con la profesora Jimena Prado este tema que es un eufemismo y que ya es ofensivo, brutal, conocido, que se ocupa hasta el día de hoy como la pacificación, obviamente, y que es claramente una amedrentación que, pese a lo que leíamos recientemente a través de estos escritos de Bernardo Higgins, donde había un respeto y una consideración bastante pragmática y decir, ¿saben qué? De aquí para allá sí. Quémonos para esto nomás y chao, y respetemos a las primeras naciones, ¿cierto? A las tribus primigenias, y finalmente deciden ir a la conquista, pese a desconociendo todo lo anterior, de ataque. Esto pasa obviamente en 1861, y aquí es donde queremos profundizar. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué desconocieron lo de Bernardo Higgins? Y yo una pregunta que me quiero colar ahí también, Jimena, es... ¿Ya? ¿Qué fue lo que no pasó en nuestros países vecinos que hasta el día de hoy tienen como una amistad tan equilibrada con sus indígenas y que nosotros nunca pudimos hacer hasta el día de hoy? Uy, tenemos ¿cuántas? 3 horas más para explicar esta situación. Lárguese, maestra. Que llegó para quedarse. Ya. A ver, voy a partir de atrás hacia adelante con tu pregunta. Okay. Efectivamente, lo que pasa es que nuestra historiografía es muy siglo XIX y hay que revisarla. Y usted tiene razón, estimada Monse, en cuanto a que no lo reconocemos, pues yo tampoco en la universidad lo vimos de esa manera. Nosotros confrontábamos visiones historiográficas, pero en el fondo hay que revisar, sí o sí, somos muy siglo XIX. Entonces, en el fondo no reconocemos esto. O sea, ¿quién no? Yo de la época de los 80, 90, se escondía este origen, era... como un tabú, hay que decirlo. Pero eso es profundamente colonial también. Siglo XIX, recuerda que en la colonia habían hasta 200 clasificaciones, era la famosa sociedad pigmentocrática, o sea, mientras más blanco mejor. Y ahora que estamos todos pálidos, somos todos de Lili. Ya, entonces, ahora, ¿cuáles son en el fondo los factores? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta violencia? ¿Cuál es el punto? ¿Cornelio Saavedra es el malvado total? Conéctenlo con la historia. Recuerde, y ahí de nuevo, los que han viajado al sur saben que el paisaje empieza a cambiar, ¿no es cierto? De Rancagua hacia abajo, pasamos por Biobío y de repente vemos grandes extensiones de trigo. No es menor, porque recuerde la fiebre del oro de California, en el cual Chile fue el granero del mundo. Entonces, estaban estas comunidades impidiéndonos el desarrollo, además en un estado de barbarie. Entonces, claro, cuando viene don Cornelio y propone su pacificación, que de nuevo es demasiado siglo XIX y no debe, o sea, es un concepto que él acuñó, pero en el fondo es una conquista militar, si eso es lo que es. Es que no apliquemos juicio de valor, no se ponga tan quinto básico, ¿ya? Entonces, claro, son los códigos de la época. Y pero muy salvajes fueron.
Es que ahí te das cuenta que la barbarie no es patrimonio exclusivo de un solo grupo. Esta cosa tan binaria, ¿no? La historia es mucho más compleja, como la gente. Entonces, en el fondo, él detecta un problema. Y entre medio hay un tercer involucrado en esto y que de repente le tocó pagar los platos rotos, que son los colonos europeos, que más glamorosa esta ocupación. Y de nuevo, con malas artes, con cosas sospechosas, les entregan estos terrenos y ahí es donde se enrolla al triple la cosa. Porque en el fondo lo hacen un terreno productivo. Y lo que yo decía antes de la pausa es que recuerda la cosmovisión. Para nosotros la tierra es eso, un factor productivo, pero para la cosmovisión mapuche es panteísta. Entonces es parte de tú, eres uno con el otro. Entonces es distinto. Ahí ya se nos va, pero complejiza mucho más de lo que ya era. Entonces don Cornelio llega, qué interesante, un disparo al árbol. Entonces ahí te das cuenta que él radica mucho de la incomprensión también y de las caricaturas respecto a la situación. Sí, eso es interesante. O sea, podríamos entender que el pueblo mapuche era muy rico en muchos sentidos y empezaron a poner el ojo sobre esa riqueza para poder hacer otro tipo de negocios, y así empieza a escalar este conflicto donde se le van quitando sus tierras y su autonomía, que es lo que se reclama hasta el día de hoy. Recordemos que los mapuches siguen reclamando por su autonomía jurisdiccional, también quieren recuperar esas mismas tierras ancestrales que les corresponden, quizás por herencia, su misma libertad económica, el reconocimiento de su identidad cultural, del idioma, que eso, exacto, el idioma y un montón de cosas que hasta el día de hoy, como tú bien dices, profe Jimena, siguen siendo como caricaturas, lamentablemente, porque también hay mucho prejuicio contra el pueblo mapuche, y también entramos ahí de repente en descalificaciones. Entonces yo creo que muchas veces por desconocimiento y otras veces también por estas ideas preconcebidas que nos vamos haciendo cuando vemos en las noticias estos conflictos y nos muestran que están quemando camiones. Entonces es una cuestión súper difícil de poder entender y de poder separar al mismo tiempo. Yo no sé si eso un poco empaña la lucha que están teniendo hoy día el pueblo mapuche, que exista tanta confusión por parte de nosotros como ciudadanos también. Y de hecho, mira, la misma palabra que tú usaste recién, lucha, técnicamente es reivindicación. Y sabes que también hay un marco legal sobre esto, que debo reconocer que en mi estudio fue muy enriquecedor, en cuanto a que, fíjate que la OIT y la ONU ya en el 89 venía hablando de esto, y Chile suscribió en el 2008 un tratado internacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 3º y artículo 4º reconoce el derecho ancestral, digamos, o miembros de este planeta Tierra y del Estado, a la autodeterminación y al autogobierno en asuntos locales. Y ahí es donde de nuevo ya metemos la ley, metemos los convenios internacionales, donde se hace aún más complejo, porque legalmente tiene sentido la reivindicación, y ahí es donde el tema de dónde está, cómo implemento yo, porque puedo firmar lo que quiera, pero en el fondo cómo lo llevo a cabo, además con todo este bagaje, esta historia trágica de fondo, porque está suscrito en el 2008, y entonces ya pongámoslo en práctica, porque en el fondo ella ahí tiene legalidad el reclamo. Pero tú estás diciendo que el 2008 se firma este tratado y no se hizo nada, se firmó nada más y nadie se quiso hacer cargo de lo que había que hacer. No, sí se hacen cargo, porque antes de eso se constituye una mesa de verdad histórica, pero en el fondo, como dice mi padre, siempre usa estos dichos del campo, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque yo puedo firmar cosas y cometer el mismo error del siglo XIX, descentralizar la discusión cuando el territorio es profundamente diverso, porque igual que nosotros, entre la larga historia que podemos reconstruir, hay otros que eran más pragmáticos y dicen, ok, ya hagamos la tierra productiva, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar a la tierra, estoy reduciendo al infinito posible, pero en el fondo las personas son complejas y tienes que elaborar el error que desde la colonia, desde los parlamentos coloniales, el mismo Cornelio Saavedra hizo parlamento. ¿Cuál fue el gran error? Pensar que estamos hablando como... Es que el centralismo de verdad que es una cosa bien metida en nuestra mente, entonces... Claro, pero ¿sabes, Jimena? Perdona, pero ¿sabes qué? Mira, voy a insistir en una posición de quinto básico, como tú dices, donde considero que ciertas fuerzas a veces son más malditas que otras. Por ejemplo, hay conquistas como la de Alejandro Magno, por ejemplo, que respeta, digamos, las culturas, religiones, digamos, y costumbres de los pueblos, digamos, que fue acoplando, digamos, a su reino. Pero en este caso, ¿sabes lo que a mí me extraña? Que con el paso de las décadas,
las centurias incluso, no hubo una aceptación de la cosmovisión del pueblo mapuche, que curiosamente siento que hoy en día es mucho lo que los chilenos, ya sea desde la New Age, desde un despertar espiritual, está buscando hace mucho tiempo y que nuestros países vecinos sí lograron hacer a través de medicinas ancestrales y todo lo demás. Entonces voy a dejar planteando una pregunta. Cuando muchos se asombran con la película Avatar y dicen, uy, qué lindo, ya están conectados con la naturaleza, y nuestros mapuches ya lo vienen haciendo desde siempre, y son los alemanes quienes reconocen, porque su mitología se parece más a la de mapuche, lo que los salvan. ¿Por qué existe esta brecha de no reparación cultural en los colegios con lo que los mapuches piensan de la vida? Me contesta, querida profe Jimena, a la vuelta de esta breve pausa comercial, porque esto está más bueno que nunca. Ya volvemos. Que las nuevas generaciones, si se les pasara la cosmovisión mapuche, entenderían que cuánto nos ha copiado Hollywood y que en realidad se entendería la riqueza y un respeto inmediato se fabrica a través de estos puentes culturales, solo si hicieran esa pequeña corrección. Yo encuentro que sería un primer gran paso. No sé qué opina usted, profe. Y, pero que, estimado Juan Andrés, es que usted ya está en el siglo XXI, pero muchos de los que enseñamos y estudiamos como en el siglo XIX, sin considerar esto. De hecho, mi escuela historiográfica es súper reciente. Entonces, muchos de nosotros crecimos en un sistema educativo que de hecho se basa en el modelo francés, muy racional y muy idea de progreso, muy racionalista. Entonces, ahora viene el momento de revisar y de analizar. Por algo, el magíster que yo estudié tiene la mención económica y social, y desde la historia de las mentalidades, que es un producto bastante reciente. Entonces, en el fondo, la oportunidad es a estudiar al otro. Salga de la alteridad, salga de la caricatura, porque siempre podemos conectar. Recuerde que está hablando de seres humanos, no de alienígenas ni de cosas. Es otro que no se parece tanto a ti, pero se parece mucho más de lo que tú esperas. Ese fue mi perla sabiduría para ustedes. Qué importante. Buenísimo. Lo que nos contó hoy día, sobre todo eso de la caricatura, y hacer un llamado, como bien lo planteaba usted, profe, de poder incluir nuevas visiones a la educación, ya sea desde el colegio o a la educación universitaria. También sería interesante entrar después quizás en ese debate en otro capítulo. Muchísimas gracias, pues. ¿La esperamos en otro capítulo? Perdón, petición. ¿Qué pasó? Aquí, frente a las cámaras, Jimena, usted, no le hagan querida, con una manzana en su escritorio, ¿nos haría el honor de volver a visitarnos la próxima semana? Pero por supuesto. ¡Toma! ¡Bien! Queremos seguir aprendiendo, sí, de todas maneras. Y aprenda al tiro, esas son las encerronas de la televisión, para que lo conozca desde ya. Oye, y un detalle, ojo con esto. Fíjese, cuando había estado una profesora de escuela, pues yo hago clases de quinto a cuarto medio en la televisión, esto es nuevo, pues, ¿ves? Muy bien, maestra. Excelente. Y nos encanta. Chile campeón. Así somos. Sin pasar por la caja de los millones. Excelente, maestra. Muchísimas gracias, profesora Jimena Prado. Gracias, público. Nos vemos mañana.